sigamos con los Ujú, implantes. Sigue revisando qué implantes tiene. ujú. En los ojos tiene una venda. Ojos, una venda. Sí, es una placa metálica, no es venda, es una placa metálica que le tapa los ojos, la frente. Tiene unos guantes en sus manos. Tiene una... no logro ver qué hay adentro, pero al menos sí afuera de la cabeza, como una abrazadera, pero en la parte de atrás, que le cubre los oídos. Y eso lo presiona, la mantiene presionado. No puede descansar, está siempre así, lo tienen tenso. Le cierran los ojos, pero lo tienen tenso. Su mandíbula, ahora la veo, tiene esta... pero eso es reciente. Haz de cuenta que ya lo de niño y todo ya lo sanó. Esto que veo en la mandíbula es reciente, es mucha tensión. Su mandíbula está tensa. Sí, Y sí, es esa abrazadera que tiene, de hecho le presiona las sienes y va hacia atrás. Y al presionar en las sienes hace que la mandíbula se sienta trabada, dura. sí, Tiene unas, en los hombros tiene peso y en la espalda alta hacia atrás para mantenerlo inclinado, que con una, como si tuviera una actitud de derrota, de que no puede enderezarse y no lo dejan respirar. A veces no lo dejan respirar para que no piense, para que no se oxigene su cerebro. Y esto me lo muestra porque me hace sentirlo. sí, Es la manera en cómo puedo uh, sí, presión en el pecho, pero viene de atrás. Sí, sí, que están tratando por todo de que no se oxigene su cabeza, para que no piense, para que no despierte, para que no... Sus intestinos los tiene con ese líquido que les ponen, como que les inyectan un líquido y está por fuera de los intestinos, ocupando el espacio que está entre ellos. De hecho, es verde. Ese se le generó también por la ansiedad. Activaba su ansiedad en él. Era eso. Más bien eso le activaba la ansiedad. Por eso su estómago está así. sí. ¿Algo más? Sí, en el cuello. Tiene eso que les ponen para manejarlos. Como una abrazadera. Por eso es que también no puede, no se siente que se ahoga. Es una abrazadera con el que lo jalan Le jalan el y cuello. si lo jalan del cuello, lo suben, lo manejan. Ok. Las manos están Unos encadenadas. guantes.
Además de eso, ¿hay cadenas en las manos? No, unos guantes. ¿Sabes qué hacían con él? No. Que él mismo se golpeara. Que él mismo se golpeara. Ah, Él mismo se decía, tú no puedes, eres tonto. Ah, él mismo se lastimaba con esos guantes. Sí, hemos visto a veces guantes que les ponen para que no agarren las cosas, pero estos exacto. guantes no, estos guantes son para que él mismo se autoflagelara, por así decirlo. Ok. ¿Algo más? Trae algo en el cerebro, un chip. Observa qué es. No es un chip. Exactamente dónde. En la nuca hacia el fondo. De hecho, no lo podía ver porque primero tenía ahí una energía muy fuerte que sacó con la sanación de sus papás y luego tenía la abrazadera esa metálica, pero ya lo pude ver desde arriba. Observa si es el que les colocan por el orificio derecho de la nariz. Sí, Ok, ahorita vamos al ay, a mí origen. me lo muestra por el izquierdo, ¿eh? ¿Está bien? Vamos A al mí me lo origen. muestra por el lado izquierdo. Ahorita vamos a cuando se lo colocaron. ¿Algo más? No, hasta el momento. Lo que más trae peso es en la placa, esa peso que trae en la espalda alta y Ok, los hombros. entonces que el paciente te lleve al momento en que ellos, los que le colocaron eso, llegaron por primera vez. A la edad de 5 años también. 5 años. ¿Qué estaba haciendo él? Sí, estaba ahí en ese pastizal donde estaba buscando a su papá. Observa quién llega. Es una nave, por eso él tenía miedo de estar ahí. Vio que estaba oscureciendo y le estaba entrando mucho miedo. Él ya había, cuando llegó ahorita la sanación, él ya estaba abducido. O sea, él ya estaba, por eso le daba miedo que llegaran. Ya los había visto, ¿Qué pasa? Llega la nave y ¿qué más? ¿verdad? Llega la nave, ¿qué más pasa? Sí, llega la nave. De hecho, también la nave tenía implantado, su papá también tiene implantes. Sí, Lo abducen en ese el momento. hijo lo sabía. Ahorita el hijo está abriendo conciencia de que también su papá había sido abducido, que su papá estaba como lo encontró, que te digo que como tomando, como sumido en su dolor, es porque ellos ya habían trabajado en él. Y las voces que te digo que se oía la voz de otro hombre, Sí. eran su papá que hablaba con estos seres, Oh, eran estos seres los que estaban ahí. Sí, porque cuando él llegó nada más estaba su papá, pero sí. sin embargo él escuchaba que su papá hablaba. Y a donde él llegó, cuando él entró, llegó, se me olvidó comentarte, pero llegó a un área como despejada pero pequeña, un círculo, y ahí era donde estaba su papá. En ese círculo no había sembradío, y era un círculo pequeño de un diámetro que será de no más de 6 metros. Ok. Entonces el niño sabía que su papá estaba siendo abducido y por eso era que iba y lo buscaba ahí, quería que su papá saliera de ahí, por eso quería que su papá regresara a casa. Y a Observa, él primero abducieron al papá y después fue al niño, pero fue porque el niño iba y lo buscaba a su papá. Entonces lo vieron también al niño y también lo fue cuando lo abdujeron y lo implantaron.
Observa cuál fue el motivo del divorcio. Observa qué energías estaban alrededor de los padres. Sí, fue el papá, me lo muestran como que se perdió, pero no sé si se perdió en bebidas alcohólicas, como que me muestra eso, porque lo veo así como ido, o a menos Observa, que eso aparentara. A ver, observa, observa si el papá, cuando estaba tomando la decisión de separarse de su esposa, ya estaba implantado, que es la sí, su única papá ya estaba implantado. sí, es la única manera en que pudieron interceder para separarlos, el Ujú. que él ya estuviera implantado. Sí, sí, él ya estaba implantado. Por eso el papá no quería ver al niño porque le daba pena, porque sabía que por él también había estado implantado. Porque sin Wow. embargo lo sacó, pero lo llevó a un lugar seguro con su mamá. Pero ya sabía él que también lo habían implantado. Cuando llegó la nave, observa si los abducen a él o al papá, o los estaban dejando. Tú me llevaste al momento del niño, Sí, del niño cuando fue abducido. exacto. El niño estaba ahí buscando a su papá, pero ya escuchaba que su papá estaba hablando con alguien. Eh, lo abdujeron también. De hecho, para ellos el objetivo era el papá, ¿eh? O sea, siempre fue el Ah, papá el sí, objetivo. Sí, o sea, el papá fue el objetivo. mira. Pero él, pues también lo abdujeron. Pero realmente el objetivo principal fue el papá. Pregunta si te pueden decir el origen estelar del papá. Dicen Sirio. Ok. El origen estelar del hijo, del paciente. Algo negro me pasó así, que no hablara. No le das caso. Está aquí. ¿Está ahí? Bueno, no está aquí conmigo. No, no está ahí. Saben que no pueden venir aquí. Pero está en Sí. la, en el estado de hipnosis. O sea, Oh, está aquí. de acuerdo. El origen estelar de él No es el mismo del papá. no es el mismo. No, no es el mismo del papá. ¿Cuál es? Que no les interesa que se sepa. Pregunta si se puede saber. Uh-huh. Es un ser muy raro. ¿Cómo es? Es como color verde, pero no es el típico reptiliano. Tiene de hecho como cuernos, pero cuernos a la vez pegados aquí. Giran y están pegados, como si fueran protuberancias, más bien, no tanto cuernos. Se cubren con la piel de la cabeza del ser. Sí, claro. Y está a un lado de él. ¿Quién? Este ser, ¿Cuál ser? el que te digo que está a un lado de él, del paciente, el que es verde. Pero estábamos hablando del origen estelar del paciente. No me dijeron apareció este ser. Ah, apareció un ser. Fue el que me decía que no hablara. Ok, pregúntale a Ajá. este ser qué interés tiene en el paciente. Dice que les pertenece.
Pregúntale cuál es el origen estelar del paciente. Y vio al paciente y se agacha. Entonces que el paciente les El pregunte, paciente sabía. que el paciente les pregunte El cuál es el paciente les origen preguntó. estelar de él. Dice Nibiru. ¿De qué raza? ¿De Nibiru? Dice que es un arconte. No, ¿quién lo dice? El paciente me dijo que el otro es un arconte. Ah, ese, ok, de acuerdo. Pensé que el paciente, ok, No, el paciente me dice, ok. yo no los conocía. Ujú. Entonces que no se mueva ese Es arconte, que estaba, ujú. que no se mueva. Es que, sí, cuando me decía que no hablara me insultaba. De hecho, se me está yendo la voz. Descríbeme ese arconte. Es alto, pero se puede hacer muy grande. Puede hacerse hasta como de 6 metros. Cruje cuando se mueve. Es como si tuviera caparazón, como si su piel fuera caparazón. O tiene una caparazón aparte. Haz de cuenta así como las tortugas. ¿Sí? Y tienen, pero es más delgado, no es un caparazón tan fuerte como el de las tortugas. Pero sí puedo ver que está pegado a su piel, a su carne. O sea, no es un traje, es de su carne. Tiene brazos muy largos, hasta aquí la mitad de la pantorrilla. Parece pensativo. Está queriendo escuchar todo. Está queriendo llegar a ti, Arturo. Sí, lo siento. Está queriendo llegar a ti. Que no se mueva. Yo no sé mucho de ellos, pero es imponente. Y, y pareciera que quisiera que supieran de él, porque me está dejando verlo. Yo solamente traigo mi espada abajo, la fuerte, la grande. Sí. No, a mí no se puede acercar, pero está buscando un punto y está buscándote a ti. Está no pensativo, está tratando de llegar a ti. Pregúntale por qué dice que el paciente le pertenece. Distráelo. Porque
porque su papá se lo dio. ¿Bajo Su qué papá se los condiciones? dio. ¿Bajo qué condiciones? ¿A cambio de qué? Viene Miguel, viene Gabriel, porque me está durmiendo. Me está durmiendo. Dice que su papá se los dio. No fue en esta vida cuando se los dio. ¿A cambio de qué? Le digo al paciente que le pregunte a él, porque a mí no me contesta. ¿De acuerdo? Le dice, cállate. A él le dice, cállate. Que no le haga caso y le siga preguntando. Sí, lo está distrayendo porque... Que le pregunte él. ¿Qué? Y le debe responder. Le prometieron un futuro mejor en próximas vidas al Señor. Que el Señor conteste si le cumplieron. Dice que hasta el momento no, pero está con la esperanza de que lo van a hacer. No, ya, si ya no se lo cumplieron en su vida, tampoco en esta. El Señor está abriendo conciencia. Sí, que habrá conciencia de Es lo que decir, hizo. está entendiendo que porque dice el Señor que no solo en esta vida, sino desde otras vidas no se lo han cumplido. Entonces, con conciencia que revoque el contrato. Que lo que hizo en aquel tiempo ahora lo revoca, lo rompe, porque ellos no cumplieron. Que este ser muestre el contrato. Es que el papá dice, no, sí, pero ya me van a cumplir. Así dice el papá, ya me van a cumplir y cuando me cumplan yo voy a ayudar a mi hijo. Dile que la mejor manera de ayudar a su hijo es deshacerse de ese ser, ahora. Este ser le está diciendo, ¿te acuerdas? Como si le hubieran advertido y él dice, tú decidiste. Dile que el contrato se cancela porque ellos no cumplieron y que el papá se lo diga. Cuando hablaban era cuando estaban haciendo el contrato. Cuando hablaba, ¿me entiendo? Sí, cuando hablaba el Señor en el campo estaba haciendo el contrato con ellos. Porque le está diciendo, ¿te acuerdas ahí? Que el papá sea consciente de que nunca cumplieron nada. Si él ve a su hijo y ve que realmente su hijo está mal, en el sentido que está afectado en cuanto a su desempeño
matrimonio, a que tiene todo se le cierra, los trabajos, la tristeza que traía, es en lo que él está viendo, que no, es que él dice que lo hizo porque quería a su hijo, como para ayudar a su hijo, y que él pensó que en esa vida era cuando lo iban a ayudar. Que el papá abra conciencia de que se separó de la mujer, de su esposa, por causa de ellos. Ellos provocaron la separación. Sí, de hecho está diciendo que eso no estaba en el trato. Él les está diciendo eso no estaba en el trato. Yo quería esto para mi familia, para mi hijo. Yo por eso, o sea, por eso accedí con ustedes. No, no estaba en el trato el de lo de mi matrimonio. Y sí trae un documento, ¿eh? Sí trae un documento. Pues que lo rompa, puesto que ellos no cumplieron. Él tiene el derecho de romperlo, porque la otra parte no cumplió. Ya llegó Miguel también. Ya, lo rompe. Excelente. Y está reprochándoles su matrimonio, lo que hicieron con él, que lo engañaron. Porque él no sabía que también a su hijo, por lo que lo estaban ocasionando a su hijo. Es decir, él pensó que su hijo, el papá es muy parecido a su hijo, también no ha salido muy adelante como él hubiese querido. Y sabía que como que su hijo iba a ser igual que él pensó, entonces por eso hizo trato con estos seres, para que lo ayudaran, entre comillas, y él ayudara a su hijo, porque no quería que su hijo fuera como él me dice, como fracasado, por así decirlo. Son palabras de él. Del Y, papá. pero ahora se está dando cuenta que no, su hijo estaba bien. Es decir, que esto que estaba pasando su hijo no era consecuencia de él en sí, sino de estos seres que son quienes le estaban provocando eso a su hijo. Más no él como él creía. Ya. Dice que entonces él se va con él. Él sí se va, el papá se lo llevan. ¿Quién con quién? Que al papá sí se lo llevan. Pero si ellos no Porque cumplieron. ciertamente en el contrato no estaba el hijo. O sea, en el contrato no estaba el hijo. Dice el papá que no es cierto. No, en el contrato no estaba el hijo. Dile que el contrato ya fue roto, que ya nada aplica. Este ser se está echando para atrás porque es que Miguel nada más llegó a observar, pero ya vio que Miguel lo está viendo. Sí, este rompimiento de contrato lo hace el Señor, definitivamente. Es Él el que lo hace y es válido. O sea, es válido que rompa el contrato y se rompe. Entonces las Y con él se cláusulas, rompe lo que él traía y lo de su hijo también. claro.
De hecho, ellos como pareja van a tener una paz, o sea, de ese momento que pasaron. Lo van a sanar también. Es que es increíble que hay parejas que se divorcian y después de muchos años todavía siguen teniendo resentimiento o explicándose el qué o la culpa. Sí. Y en este caso, al momento que él rompe el contrato, eso también se va a desvanecer, esa culpa, esa... Hablando de sentimientos, no de acciones. Sí. Y se repitió una vez más, dice el papá, una vez más viniste a rescatarme, le dice a su hijo, que una vez más lo rescató. Refiriéndose al anterior, cuando de niño y ahora. Oh. Miguel les dice que se retire, o sea, que se retire. ¿Quién y quién? El papá y el hijo. Le dice al hijo que se lleve a su papá. Dice que continúes. Ya no estando el papá ni el hijo. Sí, que continúes con la sesión, los otros puntos. Él ahorita está controlando al arconte. O sea, él está, bueno, al menos están aquí. Ok. Bien, los puntos de la terapia. Se divorciaron los papás a los 5 años y esto provocó en él lo reconoce, inseguridad, miedo, tartamudeo hasta la adolescencia. Esto lo vemos después. Ok. No, ya lo vimos, el tartamudeo. Sí, no podía hablar, ciertamente. El Uh-huh. hijo ni con la madre ni con el padre se atrevía a hablar. Sí, así es. Pero esto ya lo sanó seguramente Ya, con un lado y con el otro. sí. Sí, ahí está la explicación. No hablaba ese niño, no hablaba. Se le presentó el, el, el litigo, Ajá. ¿El litiligo, qué? el litiligo, que es el color blanco en la piel. Uh-huh. Que era el tanto pensar que tú mencionabas, pensar, pensar y pensar. Uh-huh. Pregunta Esos, si con esta ajá. sanación ese color blanco de la piel se va a regenerar. Pregunta. Sí. Y deja veo si tiene otro origen Ok. o... Uh-huh. Ese color es, o sea, es porque él proviene, el paciente proviene de una raza blanca pálida. ¿Aquí en la Tierra o estelar? Estelar, estelar. ¿Raza blanca? Y él en su... De hecho, de alguna manera él estaba siendo protegido. Era una protección. Porque de lo contrario, imagínate, el joven, bueno, el paciente, siendo controlado y dominado por el arconte, lo hubieran destruido totalmente. Sí. Pero esta raza era como para decirle, mira, su propia raza del joven. O sea, tú perteneces a esta raza. O sea, mira, y para que el arconte viera que no estaba desprotegido. De hecho, fue una protección. O sea, yo no entiendo mucho,
No sé si tenga lógica o no, pero para mí es lo que me dicen, fue a final de cuentas fue una protección Ese cambio de color, para él. ese Sí, cambio de color en la piel fue una protección para él. sí, que era una protección para él, porque el arconte lo veía. Por eso no, si hubiera sido el hijo de la misma raza del papá, lo hubieran podido controlar y dominar totalmente. Oh. Pero no podían porque él pertenece a otra raza, que él pertenece a la raza de la mamá. La mamá sí es de esa raza blanca. Y por eso este trabajo para perjudicar también a la mamá, el arconte para perjudicar a la raza de la mamá. Oh. Pregunta si nos pueden decir qué raza es, el del paciente y la mamá. Mando a llamar a la mamá para que me diga. Sí. Dice que es de una raza donde son de cristal. Así me dice que son de cristal. ¿Los seres de ahí son de cristal? Sí, dice ella, que son de cristal. Que su apariencia es como holograma. Oh. Como un holograma aparece y desaparece. Ah, dice que en su planeta todo es de cristal, hasta ellos también. Son frágiles y son perseguidos. Ok. Litio. ¿Perdón? Litio. Dice algo de litio. Litio. Dice que no hay muchos de esa especie aquí en este planeta. Oh. Que la manera de sobrevivir es mezclándose con otras razas. Por eso se juntó con el papá. Sí. Es la manera de cómo ellos subsisten, mezclándose con otras razas más fuertes. Por eso es de color. De hecho, al parecer las personas que tienen ese fenómeno que él tiene son de esas mezclas que se hacen. Sí. Que finalmente es una protección. En el caso del joven sí fue una protección. Oh. Y yo le pregunto a ella que si él puede, ahora que ya no lo va a requerir, que si él puede, la protección, él él puede recobrar un color fijo, o sea, Uniforme. uniforme, perdón. Dice que si su hijo lo quiere, sí, que es decisión de él. Pregúntale al paciente. Te voy a decir, el paciente dice que no, ¿Que no se le que quite? quiere quedarse así. Oh. Sí, dice que no, que quiere quedarse así, que si es para su protección, él quiere quedarse así. Oh, de acuerdo. Pero no sé, eso es lo que él dice, de hecho, es que está viendo a los demás seres como él, porque vinieron ¿Y también son así? junto con la mamá. No, ellos son de cristal, totalmente de cristal. Oh. Es que él es una mezcla. Sí. Y él entiende que ella, esa raza lo hace para la supervivencia,
que esa raza se siga preservando de la manera en que sea. Correcto. Y sería como decirles, sí, yo lo acepto. De acuerdo. Si es para el bien de mi raza, yo lo acepto. Porque de lo contrario él no perdería la parte de que tiene de su papá, no lo pierde. Pero es como lo hace en apoyo a los otros. Ok. Pero dice que ahora ya entonces se va a reconocer en los demás, que ahora va a entender cuando vea a seres como él, va a Ok. entender por qué, entonces que ya no va a estar solo, era eso, sentirse solo, aislado, entonces dice que ya no, ahora entendió él, la respuesta la aceptó en su conciencia, inconsciencia, en su mente y en su corazón, le satisfació la respuesta y le convenció. Está bien. Él dice que duerme bien, pero no descansa. ¿Era este ser que le extraía energía? Si eran los implantes, recuerdas que en el implante que tenía, había un implante el que le presionaba las sienes, que lo tenía tenso y no descansaba, que luego te comenté que eso hacía que le tensara también la mandíbula. Sí. Oh. Le entran dudas de lo que hace. Está haciendo algo y de pronto dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí. Uh-huh. Sentía dolor en los tobillos, que ya vimos que eran esas placas. A los 14 años, Sí. mientras jugaba fútbol, 14 años, vio que se le acercó una nave por la parte de arriba y sintió que venían por él. ¿Quiénes eran? ¿Los de Sí, de cristal? hecho él estuvo siendo abducido. Son, Oh, son estos seres que abducían también a su papá. Eh, ¿qué raza son esos seres? eran grises. De hecho, te voy a decir una cosa que lo vi hace rato, pero no quise mezclarlo, pero creo que tú que estás ahí afuera disiernas. También se me presentó la imagen de lo que le llaman la Santa Muerte. No sé si el Señor a través del arconte, ay, de hecho ahorita sentí algo muy feo cuando mencioné porque el arconte no le pareció. No sé si el Señor llegó el arconte a él a través de eso, de la Santa Muerte. Pero eso fue en otra Pero vida. igual Miguel ya me dice que me salga de ahí, Eso fue en que me otra salga vida. de ahí, pero sí sería cuestión a lo mejor que el joven ama lo comente con su papá y ahí va a encontrar respuestas. No entramos ahí. Porque es que ahorita surgió de que yo pregunté que si el arconte era el que había bajado en la nave y no, se lo entregaron ¿Los grises? sí, exacto, así es. Hace 2 años también bajó una nave, pero se detuvo a medio camino. Pero él la pudo observar. Sí, sí, es la protección de estos seres, otros seres. Ah, Porque son de cristal, o sea, de cristal es débil, pero, o sea, físicamente es débil, pero no en espíritu, no en, en fortaleza espiritual, pero requieren de tener una mezcla para hacerse fuertes. ok. Y pide si se le pueden quitar bloqueos. Él lo sentía como bloqueos en el habla, en conseguir mejor empleo. Ya se cayeron esos bloqueos. Cuando él entró nuevamente a ese lugar, ya de grande, Sí.
no sé si recuerdas que no lo dijeron, que ahora él entró el consciente y empezó a abrirse en el caminos, y que el trigo, el maíz, eso que estaba ahí representaba para él la abundancia, la providencia. Y ya ahí se iba abriendo ahí las cuestiones laborales. Ok, y finalmente quitar contratos si los hubiera. Sí, estos seres de los que él también proviene y que su mamá no podían hacer mucho por este arconte, por la influencia del papá, por Oh, ese contrato, oh, pero ahora ya no. De hecho, ahorita están con él, por eso bajaron con él oh, y le claro. explicaron eso de la cara y él dijo, sí, yo los reconoció y dijo, yo así me quedo, ya sé por qué es. Serían todos los puntos de terapia. Uh -huh. Hay No que sé si ver, quieres preguntarle si tiene algún. Tú dime. es que falta quitarle los implantes. Hay que ver si fueron los grises quienes les colocaron los implantes. Sí, fueron los grises. Entonces tendrían que venir. Uh -huh. Que los van a llamar, si está de acuerdo, Miguel. Sí, no, Miguel dice que tú hagas lo que tienes que hacer. Ok, De hecho, él entonces, está conteniendo el arconte, él está acá. ok, entonces que vengan los grises. O quienes le colocaron eso. Quizás hasta sea una mantis. Son grises y reptilianos. Que pase de uno por Es uno. que ahora veo distinto. A ver, Ajá, sí. Haz de cuenta que los implantes que tiene son de los grises y de los reptilianos. exacto. Y la cuestión del papá fue o sea, este ser llegó por medio del papá. Oh, Entonces, como que dividieron, o sea, esto es del papá y esto es de él. oh, Ya totalmente deslindaron el arconte del chico. sí. Totalmente quedó deslindado. De hecho, del papá también. Pero, pero sí me hacen esa aclaración, Oh, era de parte del papá. de acuerdo. Entonces, Entonces, y acá le van a retirar. cuando lo estén retirando, pregunta para qué servía cada cosa. Uh-huh. Le retiran ese chip de la cabeza, la abrazadera que le presionaba las sienes. Pregunta para qué servía el chip de la cabeza. Era para eso, para mantenerlo confundido. La abrazadera. También para que no durmiera, el tenerlo presionado y no descansara. De hecho, la de los ojos también se lo quitan, era como de taparle los ojos, pero no descanses. El chip que tenía en la cabeza era para tenerle revueltas las ideas, los pensamientos. Sí, no puedo, no veo un camino. Los guantes también era para lo mismo, para estarse él, no puedo, no sé, no soy fuerte, soy tonto, porque se lo llegaba a decir, o sea, soy ineficiente, y se daba con los guantes. El del peso de los hombros era igual para mantenerlo siempre agachado, sumiso, con el no poder. La opresión en el pecho, para tenerlo desesperado, angustiado, nervioso, y le afectara el habla. De hecho, también es que la verdad me lo muestra también que eso también le provocó lo del color. Oh, el del pecho. La opresión en el pecho. Sí, sí, de tanta tensión, de opresión.
Y yo le digo a él, yo de metiche le digo a él, que si él quiere que su color sea uniforme, lo puede pedir, independientemente de él nunca va a dejar de ser de la raza que es su mamá, ni de la raza que es su papá, porque de hecho ese era el objetivo, era un complemento, que los seres, los que de la raza de su mamá, no le van a culpar ni le van a hacer sentir mal si él decide que su color se vuelva uniforme, que lo puede pedir. Y esto lo dicen porque también la atención de esos implantes, todo lo que tenía, también se lo provocó, se lo generó. Sí. ¿Quieres que le pregunte al paciente? Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Quieres que se te quite ese color blanco? Dice que sí, que él está de acuerdo que se quite. Uh-huh. Su mamá es quien lo va a hacer. Y empieza como a limpiarlo. Y ella dice algo, menciona algo que ni se entiende, la verdad ni le entiende. Y lo limpia. Pero lo pide al universo y luego lo limpia. Y lo van a mandar a descansar. Lo van a mandar a descansar como parte de la sanación, se va a descanso. Y va a ser, poco a poco va a ir recuperándose. Va a ser su recuperación no va a ser rápida, me dicen que le diga. Pero él venía presentando este problema desde otras vidas. Esta cuestión venía manifestándose desde otras vidas. De hecho, en otra vida su mamá fue su mamá, su papá fue su papá, o sea, fue lo mismo. Dice su mamá poco a poco va a ir mudando de piel. Así dijo ella. Que todo lo dejen en el piso. Todos los implantes que quitaron, que los dejen en el piso. Que nada se lleven. Le quitan unas como tipo, no, algo que le sostenía los pies, pero ¿qué crees? Como si fuera de tacones, o sea, como unas adaptaciones, sí. Pero le mantenían los pies elevados, cansado, incómodos, como con miedo de perder el equilibrio. Lo mantenían así, por eso no avanzaba, tenía miedo de perder el equilibrio y caer. Y estaban fijas al suelo. Esas también se las quitan. Miguel va a revisar nada más. Sí. Que le quiten el de la cabeza. Que le desaten las manos, que sí las tenía atadas. Claro. Yo no la había visto. Las tenía atadas hacia atrás. Yo no la había visto hasta ahorita que Miguel llegó y empezó a decir. La pelvis también se la tenían controlada, quieta, o sea, inmóvil, hasta abajo, hasta las piernas, pies. Oh. Ya. Excelente. Hay que destruir esos implantes.
dice Miguel que lo haga al paciente. Sí. Solamente que se eleve en vibración de amor, de perdón. Y los destruye. Ya. Que el paciente les diga si entienden que no deben regresar más. En los codos también traía. Ya se los están quitando. Que el paciente les diga que ya es consciente de su intervención y si ellos entienden que no deben regresar más. ¿Qué pasa? ¿Qué? Continuamos. Que el paciente se empodere y se reconozca como hijo de la fuente. Que proclame su soberanía Ya. sobre sí mismo. Y les diga que no va a admitir ninguna acción más de parte de ellos. Ya. Que se vayan y que no regresen más. Ya. Que se vayan y cierren el portal. Ya. Que regresen a sus cuerpos a menos que haya otra acción, otra indicación. De hecho, el paciente fue a sanación. Sí. Que regrese la madre, el padre. Sí. El paciente cuando era niña. Sí, cuando en las 2 ocasiones que era niño se resguardó con la mamá. Quedó en resguardo de la mamá, ya la mamá lo lleva. Ok. Ya. El chico pregunta por su papá. ¿Qué va a pasar con su papá? El paciente pregunta por su papá o el niño. No, el paciente. Se rompió el contrato, ya no va a tener interferencia de parte de este ser. Pregunta. Sí, ya el papá quedó liberado. Excelente. Y el arconte se lo llevan. Miguel da la indicación que lo trasladen a otro lugar. Oh, de acuerdo. Y sí, ya me aseguré que fuera el arcángel Miguel. Lo abracé porque se me hizo raro. Y ya, Aprovechate. sí, me aprovecho. Y ya, sí era él. Sí, porque se me hizo raro. Estuvo mucho tiempo ahí reteniéndolo.
y mandó traer para sus soldados para custodiarlo, se lo llevan a otro lado. Ok, Y todos regresamos. excelente. Buena terapia. Ok, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao.